Gracia y paz. Una vez que el cristiano es salvo, no requiere hacer nada más, sino sentarse a esperar la venida del Señor. ¿O hay para él alguna demanda a partir de su salvación? Esperamos que el Señor nos conceda su gracia y que, ayudados por el Espíritu Santo, podamos aclarar algunas cosas tocantes a la salvación y al reino. Cuando hablamos del reino nos referimos al reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra, lo que se conoce con el nombre de milenio, al fin de esta dispensación de la gracia. Estamos a las puertas de la venida del Señor. El reino vendrá poco después. El Señor contó un par de parábolas que nos ayudan a entender la diferencia entre salvación y reino. La primera de ellas es la parábola de los obreros de la viña, que aparece en Mateo capítulo 20. Un padre de familia salió en la mañana muy temprano a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Luego, como a las 9, hizo lo mismo con otros, y aún con otros a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde, cuando faltaba solo 1 hora para concluir la jornada de trabajo. Con todos acordó el mismo salario, y todos aceptaron. Y finalmente todos recibieron lo mismo. Sin embargo, a la hora del pago, los que habían sido contratados más temprano reclamaron, porque el empleador pagó a los últimos lo mismo que a ellos. Ellos consideraron que era una injusticia. El hombre contestó de esta manera: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? La reclamación del hombre era legítima si nos atenemos al esfuerzo que cada uno tuvo que hacer para ganar el dinero. Pero el hombre no fue defraudado, porque le pagaron lo que había convenido. Por otro lado, el argumento del empleador es también legítimo, porque él actuó según su bondad, no según su justicia. Su bondad fue más allá que la justicia. Esto es salvación. La salvación es gratuita, depende absolutamente de la bondad de Dios, no del mérito de los que la reciben. Por eso la salvación es la misma para todos. Si hubiera que pagarla, ustedes saben, nadie podría, porque aunque acumulara mucho trabajo o mucho dinero, no podría pagar su salvación. El que fue salvo primero y el que fue salvo al final reciben el mismo regalo, porque no depende del hombre, sino de Dios. La otra parábola es la de los talentos, que está en Mateo capítulo 25. Un hombre se fue lejos, pero antes llamó a sus siervos y les entregó sus bienes en talentos. Cada talento correspondía a 34 kilogramos de plata, es decir, el metal, plata. En moneda chilena de hoy, cada talento equivaldría a unos 68 millones de pesos, que equivalen a unos 74.000 dólares aproximadamente. A uno dio 5 talentos, unos 370.000 dólares. A otro 2, 148.000 dólares. Y a otro 1, 74.000 dólares. A cada uno, y subrayamos esto, conforme a su capacidad. Noten que la asignación de los bienes se hizo conforme a la capacidad de cada siervo, porque aquí se trata de administrar bienes
y no todos tienen las mismas condiciones para hacerlo. El hombre en esto se mostró muy sabio. Él no podía peligrar sus bienes, exponiéndolos a quienes no estaban preparados para administrarlos. Al cabo del tiempo, el hombre volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos ganó otros 5, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 escondió el talento bajo tierra y no había ganado nada. El Señor de aquellos hombres felicita al que ganó 5 y también al que ganó 2 y les dice a cada uno más o menos lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, al que escondió su talento bajo tierra le dijo, siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el énfasis, como ustedes pueden ver, está dado en la capacidad de los siervos para recibir una determinada cantidad de dinero y en lo que producen con ellos, y no en la bondad del Señor, como en el caso de la parábola anterior. Bueno, esto es reino. Para el reino se requieren personas que hayan hecho lo que debían hacer. No servirá de nada pedir misericordia. Aquí lo que cuenta es la diligencia, es tu trabajo. En Hebreos capítulo 6, verso 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Y Él va a recompensar a cada uno según la obra y el trabajo de amor realizado hacia su nombre. Aquí se enfatiza la justicia de Dios, no su amor. Por causa de que Dios es justo, da a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué es hacer justicia? Es tratar a alguien según su mérito. Recordemos esto. Dios no es injusto para olvidar lo bueno que tú has hecho por amor a Él. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11 en adelante, dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje es muy ilustrativo sobre este asunto del reino. De aquí podemos extraer algunas conclusiones. Primero, que en la sobreedificación que hacemos sobre el fundamento que es Cristo, interesa la calidad, es decir, el valor de los materiales. Segundo, estos materiales serán puestos al fuego para que revelen su calidad. Tercero, el que haya sobreedificado con materiales que pasen la prueba del fuego, recibirá recompensa. El que no, no, aunque igualmente será salvo. Entonces,
Aquí corroboramos lo que venimos diciendo. La salvación es por gracia. Lo afirma las Escrituras en muchos lugares del Nuevo Testamento. Independientemente de las obras. En cambio, el reino es por obras, independientemente de la gracia. La administración de un reino es algo importante y complejo. Lo vemos en los reinos terrenales. ¿Cuánto más en el reino de Jesucristo? Si tú fueras rey, no pondrías como ministros a gente inepta y haragana. Así también, el Señor pondrá a reinar con Él a los que sean más capaces y a los que se hayan entrenado para hacerlo, los que hayan demostrado su capacidad para administrar los negocios de Dios. Este tiempo que nosotros estamos viviendo aquí es una capacitación, un entrenamiento para el reino. Por supuesto, hay algunos que lo están haciendo con seriedad, con acuciosidad, con esmero. Otros no le están dando importancia. Veamos un caso interesante en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pablo dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y más adelante dice: ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Litigios, hermanos que necesitan juzgar sabiamente. Pablo aconseja que alguno de ellos, que sea sabio, haga la tarea de juzgar. No cualquiera puede hacerlo. Así será también en el reino. Habrá litigios y problemas. Por eso el Señor necesita tener a su lado personas sabias, idóneas para juzgar. La parábola de las minas, que está en Lucas capítulo 19, apunta a lo mismo que está en la parábola de los talentos. Allí se dice que la recompensa que recibirán los siervos consistirá en la administración de cierta cantidad de ciudades. Esa cantidad de ciudades es proporcional al fruto de su trabajo. Al que haya producido 10, recibirá 10 ciudades. Al que haya producido 5, recibirá 5 ciudades. Probablemente haya algunos que administren países y otros que administren provincias, así como habrá algunos o muchos que administren ciudades. Eso es proporcional a la capacidad de cada uno y al fruto que haya producido a cada uno con los talentos aquí en este tiempo. Recordemos, Dios es benevolente y nos concede la salvación por gracia, pero Él también es justo y recompensará en el reino nuestro trabajo y nuestra obra de amor hacia su nombre, concediéndonos recompensas proporcionales a lo producido. Un maestro de la palabra de Dios de comienzo, mediados del siglo XX, enseñó que en la epístola a los Efesios, que esta epístola se puede resumir en 3 palabras. La palabra sentarse, andar y estar firmes. Sentarse significa tomar una posición de descanso en los lugares celestiales, tal como dice en Efesios capítulo 2, para contemplar la obra consumada del Señor en la cruz. Es la salvación por gracia, sin participación del hombre, para que nadie se gloríe. Y esta es la primera posición del cristiano, sentados en lugares celestiales. Andar, que es la segunda posición, significa en cambio ponerse de pie y vivir de cierta manera. Es realizar acciones que sean consecuentes con la nueva vida en Cristo. Este andar implica también ciertas complicaciones, como cuando una persona
después de haber estado sentada mucho rato, se para e intenta caminar, pero tropieza, a veces cae o choca con algún elemento, algún mueble, o choca con otros. Así es el servicio cristiano en este andar. Es el trabajo y las obras para Dios que entrañan o implican alguna dificultad, incluso sufrimientos. Por eso Pablo, en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si miramos la vida de Pablo y las descripciones que hace en 2 de Corintios, por ejemplo, podemos comprobar que Pablo pasó por muchísimas tribulaciones. Por último, estar firmes en Efesios tiene que ver con la posición frente al enemigo en las batallas espirituales. Sin embargo, hay cristianos que dan la impresión de haber estado toda su vida sentados. ¿Será eso bueno? Hay cristianos que dicen que se conforman, así entre comillas, con la salvación. Ellos no aspiran al reino. Y con esta actitud, sus vidas lucen relajadas, desmotivadas, con los pies muy bien asentados en el mundo. No tienen mayores aspiraciones espirituales. No hay expectativas respecto a lo que Dios está haciendo hoy y a la forma como ellos podrían colaborar con Dios en su reino. El amor al Señor merece mucho más que ir a la iglesia ciertos días y dar a veces una ofrenda. Aunque no hubiera recompensa en el reino, fíjense ustedes, aunque no hubiera ninguna recompensa, su amor sería suficiente motivación para que nos rindiéramos a Él y para que pusiéramos toda diligencia en servirle. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Somos como una obra prima, una ópera prima, un poema en griego, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de antes que naciésemos, en aquellos tiempos eternos de nuestro pasado, del pasado de la historia humana, cuando Él puso sus ojos en nosotros, junto con escogernos. Él ya predestinó o determinó, preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y ese andar en ellas significa accionar, moverse. En el anticipado diseño que Dios hizo de nuestras vidas, Él preparó entonces ciertas obras para nosotros. Probablemente otros no las van a hacer si nosotros no las hacemos. Esto debe preocuparnos. Cada uno debe preguntarle a Dios por estas obras que preparó de antemano para nosotros. Y luego que sepamos, debemos hacerlas. Invertir en ellas nuestra vida, porque será nuestra contribución a la obra de Dios. El Señor dijo cierta vez: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Tú no dirás lo mismo? ¿Acaso no es Dios tu Padre también? ¿Acaso Él no está obrando hoy? Dios no descansará. Fíjate qué importante es esto. Dios no descansará hasta que todos y todo en el universo reconozca a su Hijo como cabeza, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿No querremos ser parte de esto? Colaborar con Dios en esto, trabajar con Dios para esto, para la gloria suprema y excelsa y definitiva, y la exaltación definitiva de Cristo, no solo en el cielo, sino también sobre la tierra. Qué glorioso trabajo.
No debiéramos ser indolentes en el servicio si hay gratitud en nuestro corazón al Señor. ¿Cómo podríamos pasar toda la vida sentados, contemplando cómo Dios, nuestro Padre, trabaja y nosotros no? Con todo, no tenemos que convertir esto en motivo de litigio, porque pudiera ser que alguien participe del reino del Señor sin siquiera haberlo soñado, porque no se creía digno o porque no tuvo la enseñanza adecuada, pero sirvió por amor al Señor toda su vida. Y pudiera ser también que otro, que llevado por una ambición carnal, haya alardeado de reinar con Cristo y que tal cosa no suceda. No es asunto de conocer doctrinas. Para reinar con Cristo no es suficiente conocer la doctrina del reino, sino vivir bajo los principios del reino. Conocemos, sí, es bueno conocer, sí, pero mejor aún es vivir de acuerdo a lo que conocemos. En la Biblia hay mucho más sobre la salvación y sobre el reino, pero estamos tocando solo algunas cosas para despertar nuestro limpio entendimiento. Que el Señor hable a nuestros corazones. Reiteramos, este no es un asunto para pleitear, más bien con humildad y temor de Dios. Busquemos agradarle en todo, con toda premura, como dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque podría darse una cosa bien curiosa en aquel día, que muchos que hablaron del reino no reinen, y que otros que no lo sabían tan claramente reinen. Así que seamos humildes y no pleiteemos sobre estas cosas. El motivo de lo que estamos diciendo es avivar el amor y el celo por Dios para que no sintamos vergüenza en aquel día, vergüenza de nosotros mismos. No decimos esto para polemizar sobre doctrinas, sino para lo mejor, para que de todo corazón nos levantemos de esa posición de descanso y sirvamos al Señor. Hay muchos que nos llevan la delantera. Hay muchos que han rendido su vida por el Señor. Otros dejaron sus bienes, otros se hicieron eunucos, otros abandonaron sus carreras promisorias en las profesiones. Todo por amor al Señor. ¿Y nosotros qué hemos dejado? ¿Qué estamos haciendo? No seamos nosotros remisos ni menospreciadores, no sea que en aquel día seamos avergonzados. Oremos al Señor. Padre, bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra. Haz que por el Espíritu Santo esta palabra apremie y apure nuestros corazones y los impulse a servir, a andar como conviene, con diligencia, buscando cómo, dónde, de qué manera colaborar contigo en el adelantamiento de tu reino, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor en su gracia nos siga guardando y bendiciendo con su palabra. Amén.